Maná, con el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Comprensión de la realidad a la luz de la palabra de Dios. Maná, el magazine espiritual que alimentará tu vida. Bienvenidos. De Maná, mucho gusto, Dios les bendiga, soy el padre John Mario Montoya, todos aquellos que están en Facebook siguiendo esta transmisión, que Dios les bendiga, que Dios les llene de paz y vamos a hacer una reflexión para el programa Maná. Comencemos nuestro programa, nuestra reflexión. Dios les bendiga a todos los hermanos de Maná. Soy el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista del Minuto de Dios. Que Dios les llene de paz, que Dios les llene de bendición, que Dios les llene de alegría y de mucha felicidad. Comencemos orando. Amado Dios, te damos gracias por estar con nosotros, te damos gracias por amarnos infinitamente, te damos gracias por tu amor que sobrepasa todos nuestros límites, por tu amor que llena nuestra vida de felicidad, de gozo, de bendición. Tú eres nuestra vida, tú eres el sentido de nuestra existencia. En ti nos movemos y existimos. Somos para ti, te pertenecemos a ti y somos únicamente de ti. Amén. Soy el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista y compartiendo con ustedes la palabra de Dios en este momento. Mis hermanos, quiero compartir con ustedes una reflexión con base en un texto bíblico que me ha impactado últimamente y que me llama la atención y que me hace pensar sobre la alimentarse de leche espiritual. Alimentarse de leche espiritual. Hay gente que se alimenta de leche espiritual. ¿Y en qué consiste esto? Vamos a leer este hermoso texto de la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 11 y siguientes. Dice: tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo, porque ustedes son lentos para entender.
Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida, tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Aquí es así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas, como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios, las enseñanzas sobre el bautismo, el imponer las manos a los creyentes, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es lo que haremos si Dios lo permite. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Carta a los Hebreos, capítulo 5, del versículo 11, y luego pasamos al capítulo 6 hasta el versículo 3. En esta reflexión, vamos a decir Pablo, aunque algunos dicen que esto no es una carta porque no es un género epistolar, que no es a los hebreos y que tal vez no es de San Pablo. Pero bueno, tradicionalmente hemos dicho que es de Pablo y continuaremos con esta tradición. Pablo dice que hay dos tipos de creyentes. Unos que crecen y otros que se estancan. Unos que maduran y otros que se mantienen en una etapa de inmadurez. Unos que son niños y otros que llegan a ser adultos en la fe. Unos que se vuelven personas maduras y otros que son inmaduros. Hay como dos tipos de creyentes. Hay como dos tipos de personas en la fe. Unos maduros y otros inmaduros. Y entonces, este tipo de personas se diferencian por dos cosas. Uno, los que son maduros, los que son niños en la fe, dice Pablo, son lentos para entender. Lentos para entender. No es una cuestión de inteligencia, sino que hay una cierta lentitud para entender. Versículo 12, al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesita que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Y Pablo está diciendo, hay unos creyentes que siempre hay que estarles hablando de lo mismo. Hay unos creyentes que siempre hay que estarles hablando de lo mismo. Hay unos creyentes a los que siempre se les deben explicar las mismas cosas. Lo básico, dice Pablo, lo básico sobre el bautismo, lo básico sobre la imposición de manos. Hay unos creyentes que permanecen en una etapa de infancia en la vida espiritual. Y no estamos hablando de eso positivo de la infancia, de la cual nos hablan algunos maestros de vida espiritual, como Teresita del Niño Jesús, sino como una etapa donde hay personas que se niegan a crecer. Hay personas que quieren estar siempre en lo básico, en lo emocional, por ejemplo, en lo sentimental, en la relación con Dios. Y no buscan un crecimiento, no buscan una madurez, no buscan una madurez en su vida espiritual, sino que quieren estar siempre como al mismo nivel, quieren estar siempre en lo básico. Veo muchos creyentes hoy que quieren estar siempre pensando, que sienten. Veo muchos creyentes que están preocupados por el sentir, por si se manifiestan ciertos carismas, por si se manifiestan ciertas cuestiones espirituales en su vida. Y tal vez Pablo está hablando de que algunos creyentes
ya deberían ser maestros. Y sin embargo, quieren ser siempre niños. Quieren estar siempre como en una etapa de inmadurez, de infantilismo, como si estuvieran siempre en una etapa de pre-kinder o de kinder en la fe. Y son personas que no se toman el tiempo de crecer, que no se toman el tiempo de madurar, que no se toman el tiempo de hacerse fuertes. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros, en cambio necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Siempre queremos estar en lo más sencillo. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comer comida sólida, tienen que tomar leche. Hay creyentes que siempre hay que estarles dando leche. Y no tienen alimento sólido, no reciben alimento sólido. Esta lechita que a veces algunos creyentes reciben en su vida, por ejemplo, quiere siempre, no quiere aprender más de la palabra de Dios, no hace un esfuerzo. Me llama la atención que hace poco estuve dirigiendo un seminario de vida en el Espíritu y a las personas se les ponían unas tareas, una reflexión personal, y uno nota que a la gente le cuesta hacer ese trabajo de disciplina espiritual, le cuesta a la gente ese trabajo de preocuparse por su propia salvación, de leer, de estudiar, sino que siempre queremos que otros nos expliquen. Siempre queremos que otros nos digan las cosas y no queremos aprender. Una enseñanza una persona que me llamó mucho la atención en estos días es que una persona madura, poco de edad, me dice que la trasladaron de una ciudad a otra y que en esa otra ciudad empezó a conocer de la Biblia, pero se entusiasmó tanto con la Biblia que ingresó al Instituto Bíblico Pastoral del Minuto de Dios y aprendió Biblia. Aprendió a estudiar Biblia, aprendió a conocer de la palabra de Dios, aprendió a madurar y a conocer de la palabra de Dios, de Biblia, hasta que se graduó. Y tal vez eso significa no conformarse con lechita. No quiere decir que todos los creyentes tenemos que hacer un estudio de Biblia en una facultad de Biblia, pero sí a veces me da la impresión que la gente, que uno se resiste al crecimiento, porque crecer, bueno, yo no crecí mucho, pero crecer duele. Crecer complica la vida. Cuando se está creciendo hay renuncias que hacer. Cuando se está creciendo duelen los huesos. Cuando se está creciendo el cuerpo sufre ciertas transformaciones. Aparece acné, aparece otras cosas. Y a veces nosotros, cuando estamos creciendo en las cosas de Dios, eso también implica renuncias, eso implica también esfuerzos, eso implica también vivir de otra manera, eso implica renuncias dolorosas. Y a veces nosotros nos hemos vuelto creyentes que queremos siempre estar tomando leche, siempre queremos ser como niños de pecho. Dice Pablo en Hebreos 5:13, y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. ¿En qué se muestra que una persona está siendo niño en la fe y que no crece y que no madura? Dice, en que no son capaces de juzgar rectamente. No son capaces de juzgar rectamente, es decir, siempre tienen que depender de otros, no tienen un juicio sobre las cosas, no pueden tomar unas decisiones acertadas. Eso no quiere decir que a veces uno, en una ocasión o en muchas ocasiones, no tenga que ir a acudir a una persona, consultar a una persona que uno considera espiritualmente más fuerte que uno, sino que a veces uno
está dependiendo, no tiene un juicio. No, el juicio es la capacidad de decidir si una cosa es buena o si una cosa es mala. Y entonces hay creyentes que en un momento determinado no saben si algo es bueno o es malo para ellos. No saben si algo es correcto o no es correcto para ellos. Y se dejan involucrar en unas situaciones de pecado, en unas situaciones dañinas para su vida. La comida sólida, Hebreos 5:14, es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Esa es la comida sólida. Cuando una persona comienza en un camino espiritual, por ejemplo, en la renovación carismática católica, en el seminario de vida en el Espíritu, y entonces esa persona que está en el seminario de vida en el Espíritu, pues recibe después el bautismo en el Espíritu. Pero yo encuentro personas que hacen 20 seminarios de vida en el Espíritu en su vida. Y tal vez uno, después de una época, después de un tiempo, necesita volver al seminario de vida en el Espíritu. Pero no puedo hacer cada año un seminario de vida en el Espíritu. Eso es leche. Necesito comida sólida. Necesito un seminario de crecimiento. Necesito un seminario de crecimiento, un seminario de madurez, pero no solamente en la parte doctrinal, sino también en la parte emotiva, en la parte afectiva. Me puedo quedar en niveles de fe de lechita, porque entonces estoy buscando que sentí en la oración, que si tuve revelaciones, que si no tuve revelaciones. Y eso no significa que cuando uno siente en la experiencia de fe o tenga revelaciones o no esté en una etapa infantil, sino que me acostumbro a ese tipo de experiencias, y si no las tengo, entonces ya me siento mal. Hay personas que tienen una experiencia de fe, sienten a Dios cercano, tienen ciertas manifestaciones del Espíritu, pero perdónenme, la mayoría de las veces en la oración yo no siento nada. La oración es una presencia de certeza. Yo sé que Dios está ahí, aunque yo no sienta nada. Yo sé que Dios está ahí, aunque yo no lo vea, aunque no lo sienta. Es que Dios no está en el ámbito de los sentidos. Pero Pablo está hablando también aquí del ámbito de juzgar. Del ámbito de juzgar. Una persona está siendo más madura en su fe cuando puede juzgar. Juzgar rectamente. Cuando sabe lo que no es recto en su vida, lo que no es correcto en su vida, lo que no es bueno en su vida. Así entonces que tal vez nosotros nos preguntamos, ¿cómo hago yo para saber si algo es recto o si no es recto? Pues la formación, la vida espiritual, la oración me va dando esa claridad de fe. Me va dando esa madurez en la fe. Capítulo 6 de la carta a los Hebreos. Así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas como la conversión y el abandono a las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios, las enseñanzas sobre el bautismo, en imponer las manos a los creyentes, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es lo que haremos si Dios lo permite. Pues Pablo está diciendo, bueno, ya dejemos ciertas cosas básicas, maduremos. Es como si una persona estuviera toda la vida siendo primero de primaria. Y al otro año primero de primaria. Y al otro año primero de primaria. Y cuando tiene 20 años, primero de primaria. Y las personas no pueden hacer toda la vida, no pueden estar toda la vida en primero de primaria. Las personas hacen primero de primaria, segundo de primaria, tercero elemental, cuarto elemental, y luego van a la preparatoria o a bachillerato, luego la universidad. Y no puedo quedarme siempre recibiendo lo mismo, no puedo estar siempre con lo mismo, sino que tengo que
evolucionar, tengo que crecer, tengo que ir a elementos nuevos, a situaciones nuevas en mi vida. Bueno, yo creo que hoy ustedes y yo podríamos decir que tenemos que volvernos sólidos en la fe. Tenemos que volvernos firmes en la fe. Tenemos que volvernos sólidos en la experiencia de fe. Tenemos que ser personas que crecen y maduran en la fe. No podemos quedarnos siempre ahí tomando lechita, siempre ahí emotivos en la fe. Veo un peligro hoy, perdónenme lo que voy a decir. La gente está muy acostumbrada a cierto tipo de conciertos y a cierto tipo de artistas. Y la gente está buscando, y yo he ido a ciertos conciertos y no ayudan a crecer a la gente. Es como una cosa mecánica, muy mecánica. Con todo respeto, tengo un gran amigo que es un ministro de Dios en la música, y yo le dije, es que a los ministros de música se les hace muy fácil. ¿Por qué, John Mario? ¿Por qué, Padre John Mario? Porque es que ustedes siempre cantan lo mismo, dicen lo mismo en un concierto en otra ciudad. En cambio, un predicador tiene que estar inventando siempre temas nuevos aquí y allá, porque con los CDs y con el internet, lo que digo aquí ya lo saben allá, y entonces pues tengo que estar inventando siempre nuevos. Y a los cantantes le dije, siempre voy y repiten el mismo concierto. En cambio, un predicador le toca estar inventando cosas nuevas. Dios nos la puso más difícil a los predicadores. Bueno, pero a veces veo que la gente quiere solamente experiencias fugaces de fe. Van a un concierto, se emocionan, o a un congreso de la renovación carismática, de cursillos de cristiandad, de lo que sea, se emocionan y ya. Y a veces no tenemos como esa fe firme, esa fe fuerte. Pues yo los quiero invitar hoy en este programa a crecer, a madurar, a ser firmes en la fe, a hacerse fuertes en la fe, a crecer en la fe. Que Dios nos dé esa fuerza, que Dios nos dé esa seguridad, que Dios nos dé esa certeza, que Dios nos dé esa confianza de estar firmes y seguros en la fe. Bueno, soy el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista de la provincia Minuto de Dios. Si usted desea tener más predicaciones mías, tengo un canal en YouTube, Padre John Mario Montoya, y tengo también un Facebook, Padre John Mario, y ahí va a encontrar reflexiones, predicaciones, en fin. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les llene de paz. El castillo en donde guardo mi fe, ese eres tú, mi Cristo, mi esperanza, mi refugio fiel, mi paz. El castillo en donde guardo mi fe, ese eres tú, mi Cristo, mi esperanza, mi refugio fiel, mi paz. Ni en lo profundo
El castillo en donde guardo mi fe, eres tú, mi Cristo. Mi esperanza, Mi refugio fiel, mi paz. El castillo en donde guardo mi fe, ese eres tú, oh, mi Cristo. Esperanza, mi refugio fiel, mi nada, no, no, ni en lo alto, ni en lo profundo, nada, no, 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 podrá. Nada, ni en lo alto, ni en lo profundo, podrá. Nada, ni en lo alto, ni en lo profundo, podrá. Díganlo con nosotros. Nada, no, no, ni en lo alto, ni en lo profundo, podrá. Una vez más. Nada, ni en lo alto, ni en lo profundo, podrá. Una vez, síganlo. Nada, ni en lo alto, ni en lo profundo, podrá separarme de ti, Jesús. Separarme de ti, Jesús. Separarme de ti, Jesús, mi Señor. Hasta aquí, Maná. Escúchanos de lunes a viernes a través del canal de videos de YouTube Padre John Mario Montoya. Si deseas contactarnos, encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Si te gustó nuestro contenido, no olvides compartirlo.